Hola, buenos días. La persona que os habla es Juan Gallego, gerente y técnico de Iberopistacho. Aquí estamos muy cerquita de Membrilla, escasamente a 1 kilómetro, y en una explotación pequeñita de pistachos, como podéis comprobar. Y aquí estoy con unos amigos, Alfonso Alcaide, que es el papá de Antonio Alcaide. Ellos son agricultores de Membrilla y aparte de tener esta finquita, pues ellos se dedican pues, a otros cultivos pues, como la vid, el almendro, y en el pistacho es su primera experiencia, ¿verdad, Antonio? Sí, eso es. Muy bien, pues aquí vamos a proceder a la poda del año 1 y del año 2, una planta cuando se pone en el periodo de plantación que va desde noviembre hasta marzo, pues una vez que la planta brote en el mes de abril ya empieza el ciclo vegetativo. En este caso vamos a hacer una poda de una planta que se puso pues en este periodo, es decir, el periodo anterior a este ciclo vegetativo ha pasado un primer ciclo que ha sido el verano y la primavera o la primavera del verano del 18 y ahora vamos a proceder a la poda, que el mes ideal para la poda es febrero. Así pues adelante, aquí está preparado Antonio con las tijeras. Vamos a proceder a limpiar todas las ramas laterales. En este caso tiene unas tijeras eléctricas, pero podría ser con unas tijeras manuales también perfectamente. Es importante cuando se vayan cortando las ramas dejar tacos de unos 2-3 milímetros. No conviene podar a ras porque eso nos puede provocar heridas que penetran al interior del conducto y pueden provocarnos problemas de sanidad y también reducción de la sección del conducto de savia. Adelante, Antonio. En este caso, en el año 1, tenemos una planta que está fuerte y podríamos dejar ya, digamos, estos 3 brazos, pero normalmente en el año 1 es dejar el tronco, aproximadamente vamos a pegar el corte entre 1 metro y 1,20 m y vamos a dejar el tronco totalmente pelado. Aquí tenemos fortaleza en la planta, aquí hay un buen terreno, un terreno rico, y vamos a dejar, no suele ser normal, vamos a dejar estos 3 brazos que van a ser los 3 brazos futuros de la planta. Pero vamos a acercarnos a otra planta que tenemos luego. Esta planta habría que atarla, dejarla, digamos, lo más paralela al tutor. Siempre un atado muy importante, que sea un atado de sujeción, no digamos de fijación, porque si fijamos lo que hacemos es provocar un problema futuro con un estrangulamiento que va a provocar el atado que tengamos. Siempre que atemos tenemos que dejar al menos que podamos meter 2 dedos, y eso va a hacer que el árbol se pueda mover. Al moverse el árbol, aparte de no producir ningún tipo de estrangulamiento, al moverse el árbol lo que vamos a hacer es que el tronco va a crecer de manera natural, diametralmente de mayor a menor, y eso va a hacer que cuando tengamos una copa en el futuro, el soporte tronco esté equilibrado en base al volumen foliar que vamos a tener. Vamos a la siguiente, que tenemos aquí. En este caso tenemos una planta que es más pequeña, así que tenemos que podar totalmente, dejando todo limpio. Vamos a dejar esta parte, esta yema que tenemos aquí, que va a ser la que nos va a dar la prolongación que nos falta para llegar a ese metro 20, que es cuando vamos a despuntar ya para febrero del año que viene. Adelante, Antonio. Perfecto. Quitamos los atados también. Muy bien. Perfecto. También quitamos los tutores que pueda haber. Limpiamos también en la parte de abajo. Muy bien. Aquí también quitamos este brote pequeño. Y aquí vemos que esta planta pues no ha llegado a la altura, con lo cual desde aquí, si la cámara enfoca de una manera más cercana, pues de esta yema nos saldrá el brote que va a prolongar el futuro tronco, y que el año que viene lo que haremos será, aparte de ya dejar establecido el tronco, vamos a tener seguramente también ya unos brotes laterales que van a ser el inicio de los brazos definitivos, que normalmente se suelen dejar 3 brazos repartidos diametralmente
y en algunos casos, cuando la plantación está fuerte y el terreno es bueno, pues se pueden dejar hasta 4, pero normal, lo aconsejable son 3 brazos. Vamos a ver alguna planta más de un año, Antonio, que tengas por aquí. Por ejemplo, esta. Y aquí lo que podríamos hacer, tenemos la opción de podar a esta altura, cortar aquí, dejarlo limpio y sacar los brazos con el mismo vigor, con el mismo momento, para que no se produzca un desequilibrio. Cuando tenemos brazos que unos los hacemos antes que otros, ya digamos hay un desequilibrio de inicio, entonces lo ideal es que los brazos salgan en el mismo momento. Entonces yo podaría aquí, dejaría todo limpio y aproximadamente pues por aquí pues se cortaría, correcto. Aquí también se quedaría todo limpio. Él hizo una prepoda, como podéis comprobar, y ya tiene aquí, la hizo hace pocos días. Os hago recordar que el mes de la poda es febrero, y aquí vemos restos del cobre, que es, digamos, recomendable aplicar cobre en los cortes de poda, porque es una especie de cicatrizante y nos va a evitar que podamos tener ataques de hongos, de bacterias. El cobre, como bien sabemos, es un fungicida preventivo. Ya hemos hablado de las plantas que han pasado un ciclo vegetativo. Hemos hablado que el mes ideal para la poda es febrero. Ahora vamos a ir a plantas que él tiene aquí, que son plantas que han pasado ya 2 ciclos vegetativos, con lo cual vamos a ello.